¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos de fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior dimos 5 jugadas y de las 5 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 80% de efectividad. Espero te haya ayudado, y si estás gustando los videos y viendo el canal, no te olvides poner un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, deja un me gusta. Y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace para que te registres e ingreses el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos de fútbol masculino del 30 de diciembre. Empezamos con la Liga de España. El encuentro entre el Celta de Vigo versus el Sevilla. Tenemos bajas. El Celta de Vigo no tiene bajas y el Sevilla tiene 3 bajas, 6, 7, 8 bajas. Más de la mitad del equipo, tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Celta de Vigo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que viene bien, aún no conoce la derrota, y 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Sevilla también viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate, una victoria para el Sevilla, segunda victoria para el Sevilla, tercera victoria para el Sevilla y una victoria para el Celta de Vigo, es decir que el Sevilla es el favorito. Veamos cómo le va el Celta de Vigo como local, y el Celta de Vigo como local tiene 2 empates, 2 derrotas, una victoria, es decir que el Celta de Vigo no juega a nadie como local, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y el Sevilla como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Sevilla juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Celta de Vigo está en la posición 17 con 12 puntos, muy cerca de la zona de descenso, y el Sevilla en la posición 18 en zona de descenso con 11 puntos. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gane el Celta de Vigo y un 26% a que gane el Sevilla. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Real Valladolid versus el Real Madrid. Veamos las bajas. El Real Valladolid tiene 2 bajas y el Real Madrid ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Real Valladolid de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 3 derrotas, un empate, es decir que no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Real Madrid es un equipo irregular, o por lo menos está yendo irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Madrid, segunda victoria para el Real Madrid, tercera victoria para el Real Madrid, un empate y cuarta victoria para el Real Madrid, es decir que el Real Madrid es el favorito. Veamos cómo le va al Valladolid como local, y el Valladolid como local tiene un empate, 4 victorias, es decir que juega bien como local el Valladolid. Y el Real Madrid como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que es un equipo irregular jugando como visitante el Real Madrid. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Real Madrid está en la posición 2 con 35 puntos y el Valladolid en la posición 13 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 20% a que gane el Valladolid y un 56% a que gana el Real Madrid. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o empata o gana la visita. Una posibilidad doble, X2. Nos vamos a la siguiente liga europea y nos vamos a la liga más top del momento, que es la Premier League. El encuentro entre el West Ham versus el Brentford. Tenemos bajas. El West Ham tiene 2 bajas y el Brentford tiene 4 bajas. Nos vamos ahora a las estadísticas, y en las estadísticas el West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que el West Ham es un equipo irregular. Y el Brentford de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, una victoria, es decir que el Brentford no viene jugando nada bien.
pero vemos que como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Brentford, segunda victoria para el Brentford, una victoria para el West Ham, segunda victoria para el West Ham y tercera victoria para el West Ham. Es decir que el West Ham es el favorito. Veamos cómo era al West Ham como local, y el West Ham como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que no juega nada bien como local. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Brentford como visitante tiene una victoria, 2 empates, 2 derrotas, es decir que el Brentford tampoco juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Brentford está en la posición 10 con 20 puntos y el West Ham está en la posición 16 con 14 puntos. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana el West Ham y un 27% a que gana el Brentford. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos no anotan, ambos equipos no marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Liverpool versus el Leicester City. Veamos si bajas. El Liverpool tiene 3 bajas, 4 bajas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bajas, mitad de equipo. Y el Leicester tiene 5 bajas, tiene los dos un número alto de bajas. Tomar en cuenta el número de bajas y nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas, a Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Liverpool viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Leicester de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Leicester City viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para Liverpool, una victoria para el Leicester, segunda victoria para Liverpool, segunda victoria para el Leicester y tercera victoria para Liverpool, es decir que Liverpool es el favorito. Veamos cómo le va a Liverpool como local, y Liverpool como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Liverpool juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Leicester como visitante tiene 3 victorias, 4 victorias, una derrota, es decir que Leicester juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Liverpool está en la posición 6 con 25 puntos y el Leicester en la posición 13 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 63% a que gane el Liverpool y un 16% a que gane el Leicester City. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana el Liverpool. Vamos ahora a unos encuentros amistosos. El encuentro entre la Juventus versus el Lieja. Veamos, no hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias y 5 puntos. Perfecto, aún no conoce la derrota, como mínimo hace gol. El Lieja de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 derrotas, es decir que el Lieja no viene jugando nada bien, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para la Juventus y un empate, es decir que la Juventus es favorito. Veamos cómo la Juventus como local, y Juventus como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que la Juventus juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Lieja como visitante tiene un empate, 2 empates, 3 derrotas, es decir que el Lieja no juega nada bien como visitante. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gane local y como mínimo habrán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro amistoso y nos vamos al encuentro entre el PSV Eindhoven versus el Milan. Veamos si bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al PSV de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el PSV viene bien, 4 victorias de 5 partidos es un promedio. Y el Milan de los últimos 5 encuentros tiene derrotas, 2 victorias, el Milan viene irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Milan, un empate, una victoria para el PSV, segundo empate,
y segunda victoria para el PSV, es decir que el PSV es el favorito. Veamos cómo le va al PSV como local, y el PSV como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el PSV juega bien como local, y el Milan como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que el Milan no juega nada bien como visitante. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga europea y nos vamos a la Liga de Portugal. El encuentro entre el Braga versus el Benfica. Tenemos bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Braga de 5 encuentros tiene una derrota, victoria, es decir que Braga viene bien, 4 victorias de partidos, es un buen medio. Y el Benfica de los últimos 5 encuentros tiene un empate, una derrota, 3 victorias, es decir que el Benfica viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Braga, una victoria para el Benfica, segunda victoria para el Braga, segunda victoria para el Benfica y tercera victoria para el Braga, es decir que el Braga es el favorito. Veamos cómo le da al Braga como local, y el Braga como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que juega bien como local, y el Benfica como visitante tiene un empate, 4 victorias, es decir que el Benfica juega bien como visitante, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Benfica está en la posición 1 con 37 puntos, o sea, está puntero, y el Braga en la posición 4 con 28 puntos. Las casas de apuestas le dan un 29% a que gane el Braga y un 45% a que gane el Benfica. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Benfica. En apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y estamos viendo los videos y eres nuevo en el canal, no tienes un me gusta, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, deja me gusta. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.